Veo la luz de un nuevo día, tu fiel amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das. Para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. La paz de Dios sobre ustedes. Vamos a orar y a entregar este tiempo en las manos del Señor para que permitamos al Espíritu de Dios hablar a nuestro corazón. Quiero invitarle que ahí donde está pueda inclinar el rostro. Vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Padre bueno, te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos. Te honramos, Señor, porque tú nos permites hoy estar aquí, unirnos en torno a tu presencia, a tu espíritu, a tu voz. Oramos pidiéndote, Señor, la paz, primeramente. Tu paz llene nuestras vidas, gobierne nuestras vidas. Y a través de esa paz la semilla de tu palabra pueda ser sembrada, Señor, y pueda dar fruto en nosotros. Te damos muchas gracias por lo que tú haces, por este tiempo que hemos podido tener de adoración y alabanza, por poder dar a ti de lo que tú nos has dado. Y ahora nos disponemos para recibir de ti la instrucción de tu palabra. Háblanos, Señor, que la sabiduría y la revelación se hagan presentes para que nos permitan entenderte y conocerte cada vez más. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Verso número 12. Mateo capítulo 11, verso número 12. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la Escritura. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una vez más, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. Mire qué interesante este verso. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que quiere decir este verso, y la enseñanza de esta tarde la hemos titulado Violentos. Y vamos a mirar qué es lo que quiere decirnos el Señor con esta palabra violento, que es muy importante en el contexto de lo que está hablando Jesús. Lo primero que encontramos en este verso es que Jesús nos muestra o nos da a entender un enfoque, un objetivo. Dice, desde que Juan comenzó a hablar, a predicar, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Entonces hay un foco en este verso y es el reino de los cielos. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que desde el momento en que Juan comenzó a hablar acerca del reino,
hasta este momento ese reino sufre violencia. Entonces vamos a mirar esos ciclos en los cuales vemos que fue predicado el reino. El primero de ellos, como Jesús hace referencia a Juan. Juan es el primero en el Nuevo Testamento que habla acerca del reino de Dios. Regresémonos al capítulo 3, por favor, versos 1 y 2. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Y miremos lo que dice la Escritura. En aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué dice el verso 2? Diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la primera mención específicamente del reino de los cielos que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y quién fue el que la dijo? Juan. Por eso Jesús está diciendo en Mateo 11:12, desde los días de Juan, desde el momento en que Juan comenzó a exponer el reino, hasta ahora, ese reino sufre violencia. Entonces Juan comenzó su predicación diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego de Juan vino Jesús. Jesús continuó el ciclo. Capítulo 4 de Mateo, verso 17. 4:17. Mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando el reino de los cielos comienza a acercarse, comienza a generar una revolución en el entorno, una revolución en aquellos que comienzan a ver o a entender ese reino. Y por lo tanto comienza una violencia, comienza un forcejeo, comienza una lucha. Ahora, luego de Jesús, miremos quién continúa en el ciclo. Y vuelvo y repito, ¿quién comenzó? Juan. Luego Jesús. Ahora miremos quién sigue predicando acerca del reino. Capítulo 10, verso números 7. 10:7 de Mateo. Fijémonos que el contexto está hablando de cómo Jesús comisiona o le da una misión a sus 12 discípulos. Y comienza a darles ciertas recomendaciones. Y entre esas recomendaciones viene una instrucción. Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo. ¿Cómo tenían que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces miremos este ciclo que comienza en Juan, lo continúa Jesús y finalmente se lo delega a sus discípulos. Pregúntese, ¿quién entonces tiene que predicar del reino de los cielos hoy? Aquellos que quieren ser discípulos. Porque es una misión para esos que son discípulos. Predicar el reino de Dios. Y ese es el ciclo que encontramos entonces de cómo el reino de Dios comienza a ser predicado. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Jesús nos está dando un indicio, nos está diciendo en Mateo 11:12, desde los días de Juan, es decir, nos marca un inicio. Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Cada vez que haya uno que anuncia el reino de Dios, ese reino sufre violencia. Y vamos a mirar por un momento qué implica ese reino de Dios o qué requiere, qué características o qué requisitos, no sé cómo lo quiera usted llamar, se requiere para poder entrar en ese reino. Porque encontramos muchas menciones acerca del reino en los evangelios y específicamente muchísimas más en todo el capítulo 13 de Mateo. Si usted se va al capítulo 13 de Mateo, todo el capítulo 13 habla acerca del reino.
Se va después al capítulo 20 y vuelve a hablar del reino. ¿Y cómo que comienza Jesús diciendo? El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a esto otro. Le está dando una importancia y una relevancia al reino de los cielos que usted y yo no podemos pasar por alto. ¿Y por qué es? Porque entrar en el reino de los cielos es la recompensa para aquellos que están dispuestos a esforzarse. Vuelvo y se lo repito, entrar en el reino de los cielos es la recompensa para aquellos que están dispuestos a esforzarse. Y alguno podrá decir, ¿y no que la salvación es gratis? Y hay que entender varias cosas, que hay un acto de gracia de Dios. Es una forma en que Dios opera en nosotros, no por nuestros actos ni por nuestras conductas, sino como respuesta a su propio amor, que abre un camino para que usted y yo podamos caminar por ese camino y alcanzar la recompensa de entrar en el reino de los cielos. Porque antes esa puerta estaba completamente cerrada. Entonces, el acto de amor de Dios es mostrarnos un camino para poder en realidad entrar al reino de los cielos, camino que antes no existía. Y esa apertura de ese camino no depende de nuestras obras, no depende de nuestros actos. Es única y exclusivamente un acto potestativo de Dios, en donde a Él le plació hacer eso para nosotros. Pero óigase bien, el caminar ese camino es nuestra decisión. Dios no nos va a forzar a andar por ese camino. Dios no nos va a forzar a que lleguemos a la meta. Él nos está diciendo, quiero que llegues a la meta. Por eso encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Fíjese lo que dice. Versículo 1 primero. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, o en otras versiones, la carrera que tenemos por delante. ¿Sí o no? ¿A dónde está la carrera? Adelante. ¿Acaso usted ha visto una carrera de atletismo hacia atrás? No. ¿Hacia dónde corre el atleta? Hacia adelante, hacia la meta. Y entonces nos está diciendo la escritura que usted y yo tenemos una carrera por delante. Ahora el verso 2 nos dice que esa carrera la debemos correr de esta manera: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nos está diciendo que esta carrera debe tener un enfoque definido, nuestros ojos puestos en Jesús, que es la meta. Pero también es el ejemplo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, que esa carrera que está por delante, usted y yo la tenemos que correr con fe. Si no hay fe, no podemos correr esa carrera. Y entonces el reino de Dios es la meta a donde usted y yo tenemos que llegar. Ahora, en el Antiguo Testamento el reino de Dios se menciona en términos de una tierra. Simbólicamente hablando, el reino de Dios en el Antiguo Testamento estaba representado en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y fijémonos cuál fue la instrucción de Dios a quien tenía que conquistar esa tierra. Vámonos a Josué capítulo 1, versos 6 al 9. Josué capítulo 1, versos número 6 al número 9. Mire lo que dice la escritura. Josué capítulo 1, versículo 6. Le está hablando Dios a Josué. ¿Y qué le dice? Esfuérzate
y sé valiente. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, por herencia, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Recuerde el significado de prosperar: poder avanzar. Y el 8. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y finalmente el verso 9. Por tercera vez dice Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Conquistó Josué la tierra, sí o no? ¿Y por qué la conquistó? Porque se esforzó y fue valiente. Entonces, note muy bien esto, porque el Señor sacó con su mano fuerte al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Egipto, que representa limitación. Eso significa Egipto, limitación. El Señor sacó a su pueblo de la limitación, el pecado que nos limita, que no nos permite tener una relación con Dios. De ahí el Señor sacó al pueblo. ¿Qué hizo el pueblo para poder salir de Egipto? No hizo nada. Solamente clamaron al Señor, pidieron misericordia. El Señor escuchó la voz del pueblo que clamaba y entonces envió a Moisés a hacer todas las maravillas que usted y yo conocemos, que se hicieron en torno a esa liberación. Israel no hizo nada. Pero llegó el momento del desierto en donde ellos ya sí tenían que hacer su esfuerzo. El desierto, que fue el tiempo de la prueba, el desierto que implica la etapa en nuestra vida en donde Dios quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Para eso es el desierto, para eso es la prueba. El Señor quiere ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque es bien fácil seguir a Dios cuando todas las cosas van muy bien, cuando yo tengo mucho dinero en mi banco, cuando tengo un buen trabajo, cuando no falta nada en casa, tengo salud, tengo una bonita familia. Y es fácil servir al Señor así, pero ¿qué de aquellos que pronto están pasando momentos difíciles financieramente hablando, o momentos difíciles familiarmente hablando, o están con quebrantos en su salud que les impiden incluso hacer cosas? Pero aún así, Dios está mirando el corazón a ver si estamos dispuestos a servirlo, a seguirlo. Para eso es el desierto. Y luego del desierto, entonces, después de todo lo que usted ya conoce de la historia, que muchos hablaron mal de la tierra, del reino, ¿qué hizo Dios? ¿O qué dijo Dios? Bueno, no quieren entrar en el reino, van a morir en el desierto, hasta que se levante una nueva generación. A excepción de Josué y Caleb, porque en ellos había un espíritu diferente. Ellos habían entendido qué significaba esa tierra de Canaán. No era simplemente la tierra, representaba el reino. Y entonces viene el tiempo de cruzar el Jordán, pero previamente Moisés muere y le toca a Josué. Y fíjense todo lo que le dice el Señor. En 3 veces el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque el reino de los cielos es la recompensa de aquellos que se esfuerzan. Israel no hizo nada para salir de Egipto, todo lo hizo Dios. Pero ahora fuera de Egipto, empezando a conocer la ley de Dios, empezando a conocer los mandamientos del Señor, ahora cada uno de esos israelitas que estaban transitando el desierto tenían que esforzarse. No sé si me estoy dando a entender hasta acá. Entonces, en términos del Antiguo Testamento, el reino de los cielos se representa en la tierra de Canaán. Y efectivamente Josué conquistó la tierra y la repartió entre todas las tribus. Eso hizo Josué.
Pero vamos a mirar por un momento entonces en qué consiste el esfuerzo. Y vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos a mirar 4 cosas o 4 características que se requieren en ese esfuerzo para poder entrar en el reino de los cielos. 5:20 de Mateo. Fíjense lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la meta? Entrar en el reino. ¿Qué está diciéndole Jesús a los discípulos? Mire, si la justicia de ustedes no es mayor que, y pone una referencia, la de los escribas y fariseos. Piense por un momento, ¿quién era un escriba? Los escribas eran todos aquellos que tenían la capacidad de escribir, y si tenían la capacidad de escribir es porque tenían la capacidad de leer. Porque van de la mano esas dos capacidades, ¿cierto? Si yo tengo la capacidad de leer, voy a desarrollar la capacidad de escribir. Entonces los escribas tenían acceso a las escrituras, leían las escrituras, las transcribían, esa era su función, hacer copias de las escrituras para todas las sinagogas. Esa era su función. Los fariseos eran personas, digamos, que ejercían un liderazgo dentro del pueblo judío. Se llamaba la secta de los fariseos porque era un pequeño grupo, muy elitista. No cualquiera podía pertenecer a ese grupo. Pero eran aquellos que se ufanaban, que sacaban pecho, que se ponían en los primeros lugares de las plazas a decir: yo sé la Biblia, yo conozco la escritura, yo hablo con Dios. Y miren lo que Jesús le está diciendo a los discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa vuestra justicia? ¿Qué es la justicia? Vámonos al Salmo 119, por favor. Salmo 119, verso 172. Salmo 119, verso 172. Mire lo que dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Todos los mandamientos. Todos los mandamientos. No solamente los mandamientos que tiene la ley, sino también los mandamientos que vienen por la revelación de Dios. Porque usted y yo encontramos que la ley tiene mandamientos, por supuesto. Cuando usted va al libro de Levítico y de Números, en donde está condensada toda la ley, en esos 2 libros, porque en Éxodo y en Deuteronomio vemos es un gran resumen, pero en donde se detalla ley por ley es en Números y en Levítico. Y vamos a encontrar que en cuanto al marco de la ley hay 613 mandamientos. 613. Si a veces es difícil guardar 10, imagínense 613. Y con un agravante: si faltamos a un mandamiento, fallamos a toda la ley. Ahora, eso es solamente el marco de la ley que el Señor le entregó a Moisés. Pero después de Moisés, Dios levantó a otros y a través de otros comenzó a añadir más y más mandamientos, al punto que en todo el Antiguo Testamento encontramos alrededor de 1500.
en todo el Antiguo Testamento. Ahora viene el Nuevo Testamento y alguno podrá ponerse feliz. La gracia, no hay mandamientos. Le tengo malas noticias porque sí hay. Solamente del Hijo hay 50. Jesús dio 50 mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Sed santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, es otro mandamiento. Sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto, otro mandamiento, solo para citar algunos ejemplos. Pero después de Jesús viene el Espíritu Santo, libro de Hechos, y también el Espíritu dio mandamiento. Y después vienen los apóstoles, y a través de los apóstoles Dios también dio mandamientos. Entonces toda la Escritura es un libro de mandamientos. Por lo tanto, como dice el Salmo 119, todos tus mandamientos son justicia. Y entonces no solamente son los de la ley, sino también los de la revelación. ¿Y por qué digo de los de la revelación? Porque cuando entramos en un proceso de relación con Dios, de intimidad con Dios, fíjense esto, el Señor comienza a hablar a mi corazón y comienza a mostrarme áreas de mi vida que yo necesito cambiar. Y entonces cuando viene el Señor y me confronta con algo en mi vida que yo necesito cambiar, me dice, mira, estás haciendo esto mal hecho y quiero que lo hagas de esta manera. El que me haga consciente de eso y me diga que lo debo hacer de otra manera, ¿qué es? Un mandamiento. ¿Y qué pasa si no lo hago? Estoy transgrediendo la ley de Dios. No lo dice en la Biblia. En la Biblia no dice, mira, es que le hablaste mal a tu vecino. Y hablarle mal a tu vecino es pecado. No lo dice literalmente así. Pero el Señor vino y te llamó la atención y te dijo, hey, le hablaste mal al vecino, ni lo saludaste. Y Él te está mirando de que tú eres cristiano y está ya pensando, si así son los cristianos, yo no quiero ser uno de ellos. Uy, Señor, perdóname, voy a solucionar eso. Pues claro, la Biblia sí me dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces no sé si me hago entender en el proceso de mi relación con Dios, cómo el Señor me hace consciente de cosas que yo posiblemente estoy haciendo mal para que yo las pueda hacer bien, y ese proceso me lleva a tener un mandamiento de Dios. Y todo eso es justicia. Y está diciéndole Jesús a sus discípulos, si su justicia no es mayor que la de estos que saben las Escrituras, o de estos que dicen que tienen relación con el Padre, no van a poder entrar en el reino. ¿Y por qué lo decía Jesús? Porque eran esos dos grupos, escribas y fariseos, eran expertos en la apariencia. Les digo, sepulcros blanqueados. O sea, de esas sepulturas tan bonitas por fuera, pero ¿qué hay dentro de ellas? Huesos de muerto. Hace algún tiempo veía un video, no recuerdo si fue en YouTube o en qué otro lugar, en donde mostraban, y no recuerdo el país para no entrar a decir algo que no es, pero en un país, no sé si era Colombia, México, no sé cuál país era, estaban mostrando los sepulcros de los narcos. Y mostraban que eran mansiones. O sea, mostraban las imágenes de esos lugares y eran tremendas mansiones para guardar un muerto, huesos. Wow. ¿Cuántas personas no están anhelando aunque sea un cuarto de esas mansiones y no lo tienen? Pero así hay muchos, con esa gran apariencia, que uno dice, wow, qué tremendo esta persona. Pero ¿qué hay dentro? ¿Qué es lo que Dios mira dentro? ¿Realmente hay vida? Eso es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Entonces le pregunto, ¿será que para tener una justicia mayor yo necesito esforzarme o no? Necesito esforzarme todos los días, porque el camino del Señor, la carrera que tenemos por delante implica esfuerzo. ¿O cree usted que es un paseo para un atleta correr los 400 metros planos? Que usted solamente lo ve en un tramito y dice, ay, eso tan fácil. No, ese hombre o esa mujer se esforzó entrenando no sé cuánto tiempo, absteniéndose de cosas que le gustan simplemente para que su cuerpo estuviera preparado para esa competencia. Se esforzó. Pero venimos nosotros a Cristo y creemos, ya hice una oración, ya no tengo que hacer más. Ya el Señor que haga el resto. No, hermano, tenemos que esforzarnos. Todos los días tenemos que hacer un esfuerzo. Así como usted todos los días se tiene que esforzar para ir a su trabajo. Por más que le guste su trabajo y lo que hace, usted se tiene que esforzar. El trabajo no se hace solo. Usted no abre los ojos y piensa que se haga el trabajo y el trabajo se hizo. Por eso usted llega al final del día y llega cansado y quiere descansar, ¿cierto? Porque se esforzó. Pero qué bueno es comer el resultado de mi esfuerzo, ¿no? Qué bien se siente cuando yo obtengo el resultado de mi esfuerzo. Piense que la recompensa para aquellos que se esfuerzan es poder entrar en el reino. Eso necesita esfuerzo. Ahora vámonos al capítulo 7, segunda característica, capítulo 7, verso 21. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la primera característica que vimos en Mateo 5:20 es que necesitamos tener una justicia mayor, por lo tanto esa justicia requiere esfuerzo. Ahora en 7:21 nos está diciendo el Señor, no es el que viene y me dice Señor, Señor, el que va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De la segunda característica para poder yo entrar en el reino es que yo tengo que hacer la voluntad del Padre. No hacer mi voluntad, hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que yo tengo que tener muy claro. Pero ¿qué es lo que normalmente queremos? Es hacer mi propia voluntad. Lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Porque pensamos que lo que Dios quiere para mí es aburrido, lo que Dios quiere para mí es como malo, cuando es todo lo contrario. Él es el Padre, el buen Padre, el Padre de los espíritus, el que sabe todas las cosas, el Todopoderoso. ¿O usted que es papá, que es mamá, quiere algo malo para sus hijos? ¿Quiere usted que le vaya mal a su hijo o a su hija? ¿Se alegra cuando ellos están tristes por algo malo que les sucedió? Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que Él quiere que usted y yo sigamos su voluntad. Y ese que hace la voluntad de Dios es uno que va a poder entrar en el reino. Pero vuelvo a esta pregunta: ¿será que hacer la voluntad requiere esfuerzo? ¿O es bien fácil hacer la voluntad de Dios? Es como un paseo hacer la voluntad de Dios, que estamos dispuestos, madrugamos a hacer la voluntad de Dios, felices, dichosos, así como cuando nos vamos de viaje de vacaciones. ¿Así hacemos la voluntad de Dios? No. Siempre la pensamos dos veces, ponemos excusas, le decimos Señor, pero ¿será que sí? Y muchas veces nos retrasamos en el tiempo
de hacer la voluntad de Dios, por lo tanto se retrasan las promesas de Dios. Pero dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que piensan que por su palabrería convencen a Dios. Hay muchos que aún con las lágrimas de cocodrilo creen que convencen a Dios. Porque hay gente que ora y se emociona tanto en la oración que hasta lloran. No estoy diciendo que todos, pero ¿cuántas veces esas lágrimas son de emoción y no realmente de convicción? ¿Cuántas veces nuestra oración simplemente son palabrerías y palabrerías para pedirle algo a Dios? Escúchese orar y se va a dar cuenta de que muchas veces le hacemos un tremendo preámbulo al Señor. Ay, Señor, tan lindo que eres, hermoso, te amo, eres tan... Y empezamos con ese preámbulo para decir, Señor, te pido que me des esto. Así como hacemos con el papá y la mamá. Viene el hijo, viene la hija y empieza a elogiarte. Ay, tú eres el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, como tú ninguna. Por favor, dame dinero. ¿Será que a Dios lo engañamos? No son las palabras. Dios está mirando tu corazón y mi corazón. Si en realidad nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. Pero para hacer esa voluntad necesitamos esfuerzo. No es fácil. Tercera característica, Mateo 18. Mateo 18, verso 3. Mateo capítulo 18, verso 3. Mire lo que dice. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál sería la tercera característica? Nos tenemos que hacer niños. ¿Y cómo es eso de volvernos a ser niños? Algunos como Nicodemo le vamos a decir, ¿acaso podemos volver a ser de 2 y 3 años? ¿Qué significa ser como niño? Fijémonos que incluso ahí mismo en el versículo 4 nos está dando una introducción a la respuesta. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y está diciendo Jesús que nos tenemos que volver y hacer como niños. Dos verbos muy importantes que tienen un valor en la Escritura. Porque el volver tiene que ver con el hecho de lo que dice Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, eso significa volverse. Volverse, el valor de la palabra volver es arrepentimiento. Miremos un verso más, Santiago capítulo 5, verso 20. Santiago capítulo 5, verso 20.
sepa, que el que hubiere hecho convertir o volver, en la versión Reina Valera, al pecador del error de su camino, salvará una alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver al pecador de su mal camino. Y para que un pecador se vuelva de su mal camino necesita confesar su pecado y apartarse. Entonces, el valor de la palabra volver es arrepentimiento. Pero dice Jesús, si no os volvéis y os hacéis, verbo hacer. El verbo hacer nos habla del plan original de Dios. Y el plan original de Dios, ¿cuál es? Que usted y yo podamos fructificar y multiplicarnos. Y el fruto habla de una persona que comienza a conocer a Dios y que conociendo a Dios se convierte en un discípulo de Dios.